Claro que sí, muchas gracias. Antes de iniciar, la verdad quiero agradecerle a mi maestra, le digo porque lo mucho o poco que sé, gracias a ella me los ha enseñado. Desde que la conozco, mi maestra Graciela, me ha enseñado, nunca ha escondido ninguna información, siempre me ha dado todo. La verdad, hoy quiero agradecerle públicamente. Todo lo que sé es gracias a ella. Muchas gracias, maestra Graciela. Y Bueno, hoy nos gracias toca hablar. a vos. Hoy nos toca hablar de un taller que nosotros lo conocemos, taller de arqueología. Hace unos días me contactó mi maestra. ¿Le ponemos en la primera maestra, por favor? Dale, 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 dale. No, en la primera, al principio. Y lo que ocurre es que ahí está tu presentación. Gracias, maestra. Para que aquellos que no me conocen y algunos que ya hemos estado trabajando en esto con la maestra Graciela, mi nombre es Moisés Orozco Jaques. Soy antropólogo con especialidad en arqueología. Aquí en este mismo, ahorita bueno, cursé lo que fue la maestría en gestión del patrimonio. Y en estos días ya estamos cursando también, ya vamos en el sexto semestre del doctorado en historia. ¿Qué es lo interesante en este caso? Pues hace unos días que platiqué con la maestra Graciela, me hace el comentario, me gustaría saber cuánta distancia o de dónde terminamos de hablar de Sinaloa, ahora me gustaría saber sobre Zacatecas. ¿Le pasamos, maestra, por favor? Sí, admito, Sí, ahí están los que estamos, a ver, ahí. sí, maestra, ahí mismo, gracias. Sinaloa y Zacatecas son dos estados, bueno, son dos estados de los Estados Unidos mexicanos, en otras palabras, la República Mexicana. En la división prehispánica en México, Sinaloa se ubicaba en la región Aeroamérica, especialmente en los límites con Mesoamérica, estaba muy pegado, junto con los estados de Nayarit y Sonora. Este territorio era habitado por diferentes pueblos. Uno de ellos que se me quedó muy grabado y es el que quiero mencionar es Guasaba. Todavía hay un municipio que se llama Guasaba. Y ese se me hace muy interesante porque estos son los grupos que habitaban en esta área, en esta división prehispánica. La división prehispánica en el territorio que hoy ocupa Zacatecas en México se considera parte de la región conocida como la Gran Chichimeca. Esta área de las Chichimecas nunca pudo ser conquistada por los mexicas, es más, ni por los españoles. ¿Cómo se conquistó la área mexica? Digo, perdón, chichimeca, fue por medio de la comida. Se decía que cuando se encontraban los españoles y los chichimecas, en este caso en Guadalupe, Zacatecas, México, era muy, muy conocido los guachichiles, se puede traducir como pintados de rojo. Ellos, pues en ocasiones no podías cazar un venado con las flechas y se tardaban hasta 4 o 5 días hasta que fallecía el venado, se agotaba el venado. Pero con el trayecto de las vacas, pues a ellos se les hizo más fácil agarrar ese tipo de alimento que era más sencillo, más rápido y era más grande que un venado. Entonces empezaron a hacer las negociaciones, nunca hubo una guerra que se llamó la guerra chichimeca que duró 51 años, pero nunca pudieron ser dominados, sino hicieron el intercambio, aceptaron y respetaron cada uno de sus límites de los chichimecas y los españoles fue como llegaron a un acuerdo. Algo así rápido. ¿Le pasamos, maestra, por favor? Eh, esta región, Aridoamérica, es una de las tres áreas culturales de México antiguas. Se caracteriza por ser una región árida y semidesierta, con un clima extremoso, escasez de lluvia. Lo obligaba a sus habitantes a desarrollar estrategias de supervivencia basadas en la caza y en la recolección.
Y en algunos casos, la agricultura rudimentaria era en zonas donde había acceso al agua. Ese es donde estaba Sinaloa. Y los pueblos mesoamericanos construyeron una cultura cuyas expresiones hablaban de los elementos compartidos por varios pueblos y rasgos que lo distinguían entre sí. A medida que avanzó el proceso de civilización, algunos rasgos de humanidad. Este proceso fue continuado y produjo hasta la colonización española. Y se fijan en el mapa, está Asioamérica, Aridoamérica y lo que nosotros conocemos como Mesoamérica. Ahorita si se fijan, se alcanza a ver el color rosita hasta Sinaloa, alcanza a agarrar una parte de Sinaloa. Ahorita lo vamos a ver acá. Le pasamos, maestra, por favor. Sí, apaga tu cámara porque me parece que se disminuye la señal y se distorsiona tu voz. Listo. Ahí está. ¿Sí? Sí, ¿Está sí, ahora mejor? sí, se escucha un poco mejor. Ok. Sinaloa se ubica en la región noroeste de México, limitando al norte con los estados de Sonora y Chihuahua, al este con Durango y Nayarit, al sur con Nayarit y el Océano Pacífico, al oeste con el Golfo de California. Muy diferente a lo que nosotros en Zacatecas estamos. Este es en el centro norte del país, limitado al norte con Coahuila, al noroeste con Nuevo León, al este con San Luis Potosí y al sur con Guanajuato. Nosotros no tenemos ninguna salida hacia el mar y sin embargo Sinaloa tiene hacia dos lugares, hacia dos partes de mar. Y sin embargo era muy árido, es muy árido. Y Zacatecas lo único que tiene que es muy frío, está muy alto Zacatecas y hace mucho frío. Le pasamos, maestra, por favor. En estos planos ustedes van a ver dónde está Sinaloa, está marcado con la flecha, y Zacatecas, dónde está también. Son como 750 kilómetros, pasando por Durango, llegamos a un municipio que se llama Mazatlán, es una de las playas más hermosas que tiene México, una pues, porque hay muchísimas. También tenemos eso pasamos y llegamos a Culiacán, que es donde la arquitecta que el mes pasado estuvo dando las pláticas. La idea de presentar dónde estamos situados es para que vean la distancia que hay de un lado a otro y nosotros estamos en el centro y Sinaloa está a unas orillas en el plano de la República Mexicana. Entonces, esto era lo que nosotros queríamos que vieran cómo es la distancia en que estamos hablando de dos estados que están prácticamente cerca, pero que existen diferentes culturas en cuestión al patrimonio funerario. Acá con la arquitecta vieron sí, sí, está bien, no te preocupes más. Vieron un cementerio, un panteón, no eran tumbas, eran unas casas residenciales. Y acá con nosotros, y más en el municipio de Guadalupe, Zacatecas, vamos a encontrar muy poco material y son pocos monumentos funerarios, pero hay mucha tumba y mucha historia. Ahorita en este periodo que vamos a dar de taller, va a ser, si quieres, y creo que les va a ser un poquito aburrido, porque va a ser más teoría que práctica, pero en los otros que vienen ya nos vamos a meter un poquito más a la práctica. Vamos a iniciar porque vamos a buscar unos nuevos propuestas para ya manejar la arqueología dentro del cementerio. Nos dice ahí, ¿qué es la arqueología? Es la disciplina que estudia la sociedad de otros tiempos a través de sus vestigios, sean restos humanos, monumentos, pinturas, pirámides, monolitos, objetos de madera o cerámica. Se trata de una ciencia social, como de una rama de las humanidades. En algunos países la consideran como una subdivisión de la antropología. Su nombre proviene de las voces griegas archivo viejo y logo saber, lo cual describe bastante bien su campo en el interés combinando la búsqueda de tesoros con el análisis científico y la interpretación cultural. ¿Le pasamos, maestra, por favor?
Hoy en día no solo dedica el estudio de las civilizaciones antiguas, ni responde a la primicia de hallar místicas ciudades perdidas, sino que incluso se aplica a épocas más recientes, con el afán de comprender los procesos sociales que determinan la historia de una población. Ahorita nosotros vamos a entrar a un tipo de arqueología que nos va a llevar a determinar lo que va a ser la arqueología urbana. La arqueología cognitiva, sus esfuerzos se centran en comprender el modo de pensar de las sociedades o las comunidades pasadas, a partir del estudio del contenido cultural y simbólico que puedan ser recuperados de sus restos arqueológicos. Por eso es que vamos a empezar a meternos, a hacer una división en cuestión en la arqueología, porque la arqueología en general vamos a estudiar todo. Ya nos vamos a ir metiendo un poquito más a la arqueología que nos va a llegar, nos va a servir para trabajar en los cementerios. Aquí como nos dice también que los arqueólogos pueden dedicarse a trabajar en museos, universidades, centros de estudio, de investigación, también pueden formar parte de equipos de trabajo prácticos para realizar excavaciones e investigaciones de campo en búsqueda de restos arqueológicos en distintas partes del mundo. Pero también no dejemos lo que es nuestro patrimonio cultural. ¿Por qué? Porque todo va relacionado, todo lo que encuentren en arqueología va a ser un patrimonio cultural. Entonces, según nos dice la UNESCO, se entiende por patrimonio cultural a la vez un producto y un proceso que suministra a las sociedades en un caudal de recursos que hereda del pasado, se recrea el presente y se transmita a las generaciones futuras para su beneficio. Los sitios arqueológicos forman parte de nuestro patrimonio cultural. Son analizados y trabajados por distintas especialistas, ya sean antropólogos, arqueólogos, arquitectos, lingüísticos, etnólogos, físicos, químicos, astrónomos, de acuerdo con la especialidad de cada uno que será la labor que realice en el sitio. Un trabajo de arqueología no nada más debe de ser un solo especialista, tiene que estar conjuntado para hacer una multidisciplina de bastantes. Le pasamos, maestra, por favor. Fue la pura cruz latina y entonces estaba todo tapado, pero llegamos, vimos y le dije a unos trabajadores que andaban con nosotros, le digo, vamos a destapar, como le decimos nosotros, a destapar esa tumba para ver qué más hay. Hicimos algunos pozos de sondeo y la verdad es que es una tumba muy bonita. Entonces, sí necesitamos ver más allá, no nada más quedarnos con que ya vamos a encontrar la tumba ya destapada y que esté muy bonita y poder decir es que nosotros ya la encontramos. Tenemos que ver un poquito más allá. Por eso es importante tener vocación y si no es la vocación, que nos encante el trabajo que estamos realizando. ¿Le pasamos, maestra, por favor? Ya ve que, como nos dicen que aunque la arqueología tradicional se centra en la prehistoria y en la era antigua, en las últimas décadas se ha aplicado la técnica arqueológica a periodos más recientes, como la Edad Media y la Edad Moderna. También existen otras ramas de la arqueología que tienen por el objeto de estudiar tiempos más cercanos. Se conoce como arqueología urbana. Y aquí nosotros ya estamos entrando. La arqueología urbana es el estudio de los restos materiales de la antigüedad, antiguas sociedades que habitaron en las ciudades actuales. Su objetivo es conocer la historia y la evolución de las ciudades. Al hablar de la arqueología urbana, nos referimos a la investigación que lleva a cabo en los centros urbanos actuales. Muchas ocasiones se han perdido información o sitios históricos, como la mancha urbana está abarcando todos los espacios, se va perdiendo. Y con tal de no avisar a las autoridades para que no nos detengan la obra, no informamos nada. Lo único que hacemos es échenle a la tierra, tumben las piedras viejas y échenle tierra y échenle la nueva casa. Entonces se van perdiendo. Y en este caso nosotros, yo utilicé lo que estoy utilizando ahorita, que es la arqueología urbana, porque el cementerio o los cementerios ya quedaron dentro de la mancha urbana.
Pues para que no se pierda, hay que entrar a intervenir. Claro que son varios pasos, no podemos llegar rápido a hacer excavaciones, sacar, sino tenemos que hacer una serie de trabajos que posteriormente lo vamos a revisar. Aquí podemos ver, la arqueología urbana no requiere de grandes excavaciones. La mayoría de los elementos se encuentran en basureros, edificios, superficies, cementerios, siendo posible seguir a través de su estudio la evolución y la forma del padrón de asentamiento de la ciudad. Algunos ejemplos, la arqueología urbana es el estudio arqueológico de las ciudades a lo largo de su evolución. La arqueología urbana es la práctica de una ciudad con objetos de preservar e investigar los restos que ya se conservan. Es la investigación arqueológica de la evolución de las ciudades actuales, prestando atención en la evolución del tejido social y urbano, construyendo su forma a través del tiempo, de sus orígenes hasta la actualidad. Aquí es donde ya entramos un poquito más con lo que es la arqueología urbana. ¿Por qué? Porque ya que estamos hablando de un tejido social, aquella gente que representó o aquella gente que empezó a ver o llevó a sus o dejó ya algo representativo, que ese mismo lugar es como el indicador o de identidad del pueblo. Entonces, donde se podía, como en un jardín, que la gente se empezaba a juntar, hacían sus pláticas, conocieron ahí al papá, la mamá, el hijo, la novia, el tío, el primo, se empezaron a hacer ahí dentro y empezaron a agarrarlo como una identidad propia, haciendo un tejido social. ¿Le pasamos, maestra, por favor? Pero aquí ya también vamos a manejar otro tipo de apartado que es la arqueología funeraria. Esto de arqueología funeraria son principios que estoy utilizando para poder embonar nuestros trabajos como arqueólogos dentro de un cementerio. Entonces, esto estamos tratando de trabajarlo para imponerlo, para presentarlo, no imponerlo, presentarlo y que ya nos vayan tomando en cuenta aquellos que nos gusta el patrimonio funerario. No siempre va a haber gente que hagamos recorridos y dejemos la parte del estudio de esa tumba, quién lo representa, quién vivió ahí, quién hizo esto. Lo que queremos es saber, como en nuestro caso, en el municipio de Guadalupe, Zacatecas, México, en el cementerio estaba todo muy sepultado. Tuvimos que empezar a ver un poquito más allá de cómo estaba, qué más había abajo de toda esa tierra, cómo era el monumento, cuánto nos representaba el monumento. Le digo, todo eso lo vamos a ir viendo en otros talleres para que vean por qué es importante la arqueología, ya que sin la arqueología no tenemos la base sólida para poder decir ese tipo de monumento, qué tan alto era, qué más representa en la parte de abajo. Hay mucho como en nuestro caso, en el cementerio de aquí de Guadalupe, en el cementerio de Dolores, todavía hay mucha tierra porque se manejó en un momento, nunca se les exigió a los prestadores de servicio que la tierra la sacaran de ahí, y lo que hacían era extenderla sin tener el respeto hacia las tumbas antiguas, como ya nadie las visitaba, y las fueron cubriendo. Hubo un momento donde nosotros hicimos una liberación del monumento y alcanzamos a excavar como 70 centímetros de profundidad y todavía le restaba. Cuando nosotros nos parábamos a un lado del monumento, medía uno 30 aproximadamente. Y cuando ya hicimos el primer, que liberamos el monumento hasta cierta etapa, notamos eran 70 centímetros. Vean lo que creció a lo que teníamos al principio. Y nos dimos cuenta de la iconografía que tenía todavía abajo, la base de cantera como estaba, tenía muchas cosas que todavía se pueden estudiar. Por eso es que estoy tratando de meter la arqueología funeraria para que exista ya un elemento y poder trabajar en las excavaciones ahí mismo. Ojo, nosotros no hicimos excavaciones como tal, hicimos liberación de monumentos con su limitación. Bueno, algunos aspectos que se pueden analizar en el estudio de los cementerios son la historia y la evolución. Los cementerios pueden reflejar la historia y la evolución de una comunidad o sociedad, incluyendo sus creencias, valores y prácticas funerarias. Dos, la arquitectura y el diseño.
Los cementerios pueden ser estudiados desde un punto de vista de la arquitectura, como nos dijo la arquitecta hace unos días, y el diseño, analizando la planificación, la construcción y el ornamento de las tumbas y de los monumentos, simbolismo y arte. Los elementos pueden ser una fuente de simbolismo y arte con las tumbas y monumentos que reflejan la creencia, los valores de la sociedad que los creó. Todo manejamos lo que es el cementerio, todo va a estar basado a la comunidad y la comunidad a la sociedad que ahí mismo creó ese cementerio o ese panteón o esos camposantos. Las prácticas funerarias. El estudio del cementerio puede proporcionar información sobre las prácticas funerarias y los rituales de una sociedad, incluyendo la forma en que trataban a los muertos se les recuerda. La sociología y la antropología analizan la forma en que las sociedades tratan a sus muertos y cómo está reflejada los valores y creencias en esa sociedad. Se fijan, son 5 elementos que vamos a utilizar para hacer el análisis o el estudio en un cementerio, que todo es válido y si tenemos más, podemos agregarle más. Pero esto para mí son los 5 que hemos estado ahorita estudiando y revisando para poder darle la forma al estudio y tener los elementos para poder decir que es una arqueología funeraria. ¿Le damos, por favor, maestra? El estudio de los cementerios puede proporcionar una visión fascinante de la historia, la cultura, las creencias de una sociedad y pueden ser abordados desde diversas disciplinas y perspectivas. Algunos términos con el estudio de los cementerios son la necrópolis, como todos sabemos y ya lo hemos visto, es el cementerio en lugares de entierro antiguo. Epigrafía, estudio de las inscripciones en las tumbas y los monumentos, que la verdad al último de la epigrafía viene siendo un poema escrito bueno, tallado en una roca. La tanatología, el estudio de la muerte y el duelo. Eso ya es más reciente, pero lo que es la necrópolis y la epigrafía son los elementos más interesantes que podemos tener. La tecnología, pues podemos estar manejando el estudio para saber qué más hay atrás de la muerte y sobre todo, qué vamos a dejar con el duelo, cómo lo podemos superar. ¿Le pasamos, maestra, por favor? La, la arqueología urbana es un trabajo colectivo y a largo plazo. Nadie lo hace solo, es una suma de excavaciones sistemáticas, hallazgos casuales, observaciones, rescates, documentos, planos, historia oral, que es una de las cosas que podemos tener y deber respetar a la gente que nos quiere platicar algo sobre ese cementerio o el familiar que falleció ahí, qué es lo que hizo el familiar. Es tan importante esa historia oral que realmente hoy en día la estamos dejando. Ya no tenemos el humor o la paciencia de escuchar a las personas adultas mayores que nos platiquen. Creemos que es muy repetitivo lo que nos dicen o que nos cuentan, pero es tan interesante porque de ahí podemos sacar tanta información, pero hoy en día ya se está perdiendo esa parte. Unido a la información de muchos lugares, se pueden intentar interpretar desde la parte de la ciudad. Es un gigantesco rompecabezas, es como si se encuadrara la ciudad, en realidad está dividido en manzanas y lotes. Presento este plano que tenemos aquí a un lado, que viene siendo el plano del cementerio de Dolores. Es como aproximadamente tenemos 4 hectáreas, pero se inició haciendo una sección, seccionándolo para poderlo trabajar. En el uno pues, vamos a tener lo que es la entrada principal y donde están los jardines. La verdad, los compañeros hicieron un trabajo, los que están ahí, el jardinero hizo un trabajo preciosísimo. También lo vamos a ver más adelante. Lo que es no, todavía no, maestra, le regresamos. Lo que es el sector 5. El sector 5 antes no se tenía un trabajo, y lo empezaron a organizar en el sector 5 están todos los niños, es una área de niños, ya no quisieron hacer una combinación con los adultos, sino hicieron especialmente
para que estuvieran niños sepultados en ese sector. El sector 8 todavía alcanza a tener algo de niños, pero ya hay una combinación entre adultos, jóvenes y niños. Sector 10 es uno de los sectores que tiene ya más adultos. El sector 2 es uno de los sectores más nuevos porque dieron la donación de ese pedazo de terreno. El sector 3, el sector 6, sector 9 y sector 11 es el lugar, los terrenos más antiguos que se dieron desde 1865. Ahí pudimos encontrar una vasta de tumbas, de mausoleos, de criptas antiguas desde esa fecha hasta 1940. ¿Por qué agarramos esa determinación? Porque ya después de 1950 empiezan a construirse ya los de granito y ya fabricadas. Anteriormente aquí en Zacatecas, principalmente aquí en Guadalupe, Zacatecas, los trabajos eran en cantera, una cantera rosa que se extraía de un cerro que está enfrente de lo que es el cementerio, y la cantera era todo hecho a mano. El sector 4 es un sector más nuevo, lo mismo que el 7. Ahora sí, maestra, le pasamos, por favor. En todo trabajo tiene que haber un cronograma. ¿Para qué? Para saber las actividades que vas a realizar en todo el año. Nosotros lo que vamos a realizar, nosotros lo pusimos hasta octubre, de enero, febrero hasta octubre. ¿Por qué en estos meses? Porque nosotros tenemos que entregar informes y en noviembre viene un evento que tenemos aquí en México, que es el del muerto, Día de los Muertos. Es el primero y 2, pero ya ahora se está agarrando desde el 27, 28 y 29, 30, y luego día primero y día 2 son los 2 días más fuertes que se hacen estas actividades. Entonces lo que nosotros vamos a realizar o que se debe de realizar primero son trabajos de prospección, excavación, trabajos de campo. Se realiza unos levantamientos gráficos, dibujo a escala con simbología y sobre todo la fotografía, porque va a ir cambiando. En ese momento nosotros descubrimos algunas tumbas que estaban enterradas y empezamos a liberarlas, pero pasaron unos días y ya teníamos un vecino nuevo. Entonces todo va modificando, por eso es importante tener la fotografía para ubicar bien cómo se encontraba antes de. También nosotros hacemos los trabajos, visitas a los archivos, tanto parroquiales, históricos, archivos de concentración, a los archivos que tiene el registro civil, para buscar todo tipo de información que nos puedan ayudar. La revisión bibliográfica que nos puedan servir. Esto, la verdad, con todo mi respeto y cariño, la maestra Graciela me mandó muchísima bibliografía que me ha estado sirviendo de maravilla. La preparación para las actividades. Esto vamos a empezar, nosotros lo hacemos en octubre. ¿Qué es la preparación? Pues los recorridos de la presentación de los monumentos funerarios, pláticas de mitos urbanos. Nosotros utilizamos más los mitos que la leyenda porque los mitos están pegados más a la realidad. Son confesiones orales que nos da la misma gente, tanto trabajadores como adultos mayores que tienen familiares. Con esto es buscar también darle el valor histórico al cementerio de Dolores de Guadalupe, y es tratar de hacer una apropiación de una identidad de nosotros mismos para poder proteger el patrimonio funerario que tenemos dentro del cementerio. En las actividades del Día de Muertos, nosotros procuramos invitar escuelas como las primarias, secundarias, preparatorias y las universidades, público en general, y sobre todo nosotros estamos tratando de invitar a tener invitados especiales como las autoridades municipales y estatales, para que vean el trabajo que se está haciendo, cómo se está realizando y hasta dónde estamos llegando. Entonces, eso es lo que nosotros estamos tratando de hacer para darle valor histórico. La elaboración de datos. Los datos obtenidos se insertan en varios interiores de una base de datos, echando posible el registro dinámico de la información. Cuando yo inicié a trabajar lo que fue en el Camposanto, perdón, en el cementerio, lo primero que hice fue un inventario de ver cuántas tumbas estaban en la superficie. Alcanzamos un promedio de 214 tumbas en superficie.
Ya después, cuando entremos en trabajo de prospección, se van a dar cuenta que aumentaron las tumbas. Entrega de solicitud. En este caso, para poderle dar valor histórico, lo que es a un cementerio, nosotros elaboramos y en algunas solicitudes al municipio y en estatal declaran que nos hicieran la declaratoria del cementerio de Dolores de Guadalupe como patrimonio cultural tangible e intangible. Se le llevó al estatal, se llevó a los diputados, al encargado de la Comisión de Desarrollo y Cultura, para que también nos tomaran en cuenta. Ahorita ya está en revisión, lo están viendo, probablemente esperemos que antes de que se acabe este año podamos decir y presumirles que ya es patrimonio cultural tangible e intangible el cementerio. El trabajo de campo es iniciar con la liberación de los monumentos funerarios por medio de trabajos de excavación, recorrido y de prospección. Era lo que les comentaba hace rato. ¿Cómo vamos a saber realmente cuántas tumbas hay? Nosotros sí hacemos trabajo de campo, pero con liberación. Una liberación no es profundizar todo, sino nada más hacer la limitación para que vea la gente que ya estamos trabajando en esas tumbas antiguas. Y el recorrido de prospección es para ver realmente cuántas tumbas, o sea, pasamos o se hace el trabajo por cada sector, no como lo que hice yo al principio, me agarré caminando y ahí revisando y viendo qué tumbas había, qué tumbas, y si estaban en su lugar o ya estaban fuera de contexto. También nosotros acá la idea era capacitarnos para poder hacer limpieza en la cantera sin dañar el monumento. Es decir, aquí en Guadalupe la humedad es media seca. Lo que sucede es que se empieza a hacer el hongo. Entonces, para quitar el moho y el hongo, teníamos que buscar la forma de hacerlo. Nosotros no somos restauradores, pero sí podemos capacitarnos y de hecho lo hicimos. Empezamos ya a trabajar con la cantera para no dañarla. Hay otra cosa que también se tiene que hacer, que es el resguardo de las canteras sueltas. Cuando llego ahí, empiezo a ver cuando sacaban, liberaban para hacer el pozo para sepultar a la persona, nos topamos que sacaban cantera de algunas tumbas. De hecho, alcanzamos a ver que decía perpetuidad o recuerdo de su familia. Ya las canteras las utilizaban pues las sueltas que estaban fuera de contexto, las utilizaba para relleno de otras tumbas. Entonces ya perdíamos la oportunidad de saber realmente cuántas había. Lo que se hizo fue hacer recorridos para juntar toda esa pedecería y encontrar un lugar por lo pronto para poderlos asentar y dejarlas ahí con la finalidad de conservar ese patrimonio que aunque estaba fuera de contexto, pero sigue siendo un patrimonio histórico. Y ya para finalizar, nosotros en el mes de octubre tenemos hacer una presentación de resultados de lo que se ha hecho. ¿Le pasamos, maestra, por favor? En estos 4 talleres, ahorita, como les comentaba, vamos a ver la prospección. La prospección es una de las partes más importantes antes de iniciar un trabajo arqueológico. ¿Por qué? Porque vamos a situar nuestro sitio, el lugar donde vamos a excavar o vamos a liberar y qué es lo que vamos a encontrar. Antes de cualquier cosa, la prospección es lo más importante que podemos encontrar. De hecho, si ustedes se fijan en esa imagen que está hacia atrás, donde podemos ver que los chicos de arqueología estuvieron excavando. Ahí sí hicimos una excavación, no hicimos una liberación. ¿Por qué hicimos ahí la excavación? Porque ahora sí nos ganó el deseo de saber, de ver más. Ahorita ese monumento anda midiendo aproximadamente 2.30 y todavía se tiene la posibilidad de que, digo, hay más hacia abajo. Casi seguro vamos a alcanzar a 2 metros 50 centímetros. La liberación de los monumentos funerarios. Cuando yo llegué ahí a ese cementerio, empecé a ver que primero 2 de noviembre, que me tocaba ir a hacer limpieza, veía que las flores ya marchitadas, las cajas, las coronas,
todo le echaban a las tumbas antiguas con la finalidad de quitar su basura y echarla a la tumba, que nadie ni iba a esas tumbas. Entonces, con ese trabajo de liberación es que darle a entender a la gente, a la que no acude a los eventos, tratarle de dar a entender que esas tumbas son importantes y son patrimonio, a lo cual ya se está trabajando con ellas. Y sí tuvimos buen resultado, hasta eso hemos tenido. En el año pasado, en noviembre, que se hizo la conmemoración del Día de Muertos, di el recorrido que siempre da para ver que esté limpio y me llevé la grata sorpresa que las tumbas antiguas o olvidadas que ellos le dicen tenían una flor. Dije, eso significa que ya vamos avanzando, que ya va la gente sí nos está entendiendo. Se compraron algunos botes para basura y ahora que va la gente, porque el cementerio todavía está activo, ya no hay lugar, ya está más del 100% ocupado, pero como hay terrenos que compraron en su tiempo, todavía siguen sepultando. Pero ahora la gente lo que hace es que busca los botes, se traen en bolsa su basura y lo depositan en los botes. Y para mí eso se me hace genial porque la gente estamos entendiendo, estamos comprendiendo que el cementerio es parte de nuestra identidad. En Guadalupe se contaba con un jardín, el Jardín Juárez, que le llamaban. Llegó una autoridad y lo que hizo fue cambiarlo el jardín, hizo una plancha enorme. En el jardín tenemos unos árboles muy grandes, ahí la gente se sentaba en las tardes, era el punto de reunión. Decíamos los que vivimos aquí en Guadalupe, ¿dónde nos vemos? Ahí en el Jardín Juárez. Ahora ya es una plancha grandísima. Perdió esa identidad y Guadalupe se empezó a perder esa identidad como pueblo, pues. Ahora lo que estamos tratando de hacer por medio del cementerio, que tienen muchos familiares, más de 160 años, de hecho cumplió 160 años este 4 de abril, que fue cuando se inauguró ese cementerio. Ahora la gente está volcándose a este lado, haciendo recordatorio de los familiares, de sus tatarabuelos, bisabuelos, de sus abuelos, de toda su familia, y llegan con nosotros donde estamos trabajando y se sientan a platicarnos. Y es cuestión de nosotros mismos sentarnos y sacar pluma y papel y empezar a apuntar, porque son datos históricos que después nos van a servir. Ya la puesta en valor, perdón, la puesta en valor es lo más interesante que todos aquellos que trabajamos en un cementerio queremos tener. La mayoría de ustedes que son cementerios o panteones muy grandes, que tienen una arquitectura, unos monumentos, mausoleos enormes, ya tienen ese de patrimonio. Nosotros que es un municipio pequeño, que tenemos un cementerio que tiene pocos mausoleos, tiene muchas tumbas, muchas criptas pequeñas, pues estamos trabajando para que de verdad la gente voltee y vea, o sea, me refiero a la gente, las autoridades, tanto municipales, estatales y tal vez nacionales, que volteen a ver que de todos modos, aunque no se tengan unos monumentos grandísimos, es un patrimonio histórico que ha pasado muchas generaciones, han visto ese cementerio ahí estacionado, que fue el primer cementerio civil aquí en México, bueno, en Zacatecas, en Guadalupe, después de los 4 camposantos que existieron, se dio el patrimonio, este cementerio civil. Entonces, es lo que, por eso yo les decía que ahorita es un poco tedioso porque estuvimos hablando muchas cosas que se tienen que hacer en cuestiones al trabajo, pero es más teoría que práctica. Y con esto doy por terminado, también entendiendo, y si hay algunas dudas, quedo a sus órdenes.